Se- La conferencia de hoy se titula Bioética en la investigación científica. Yo lo voy a dividir en varias partes. La primera es la introducción a la bioética para los científicos. Segundo, las técnicas de biotecnología que tienen implicación en la bioética. Como punto 3, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. 4, la creación de bioética en Ecuador. Y además la declaración de la Comisión Nacional de Bioética en Salud ante la pandemia de COVID-19 y la normativa del Código de Bioética para la Investigación en HIT. Entonces, para comenzar, voy a hacer una introducción de la ética y la bioética. Esto es tomado del libro de Bioethics for Científica, ¿no? Bioética para los científicos. Y luego voy a hablar de el uso humano de animales no humanos con una visión por un biólogo, que es David de Pomeray, y el uso humano de animales no humanos de una perspectiva filosófica por el doctor Frey. Entonces, vamos a comenzar con cada uno de ellos. En la introducción de la ética y la bioética, el profesor Michael Reis, de la Universidad de Londres, explica el alcance de la ética. La ética es la rama de la filosofía que se ocupa de cómo debemos decidir qué es moralmente incorrecto y qué es moralmente correcto. A veces las palabras ética y moral se usan indistintamente. Sin embargo, la ética es una disciplina específica que trata de sondear, para ponerle, entonces, como les decía, la ética es una disciplina específica que trata de sondear el razonamiento detrás de nuestra vida moral, particularmente al examinar críticamente y analizar el pensamiento que se usa o podría usarse para justificar nuestras elecciones y acciones morales en situaciones particulares. El modo de la ética es una rama del conocimiento al igual que otras disciplinas intelectuales, como la ciencia, las matemáticas, la historia. El pensamiento ético no es completamente distinto del pensamiento en otras disciplinas, pero no puede reducirse a ellas. En particular, las conclusiones éticas no se pueden probar inequívocamente de la manera en que lo pueden hacer los teoremas matemáticos. Algunas conclusiones, ya sean ética, ciencia o cualquier otra disciplina, tienen más probabilidades de ser más válidas que otras. Uno puede tener más confianza sobre la validez y el valor de una conclusión ética si se cumplen 3 criterios. Primero, si los argumentos que conducen a la conclusión particular están convincentemente respaldados por la razón. Segundo, si los argumentos se llevan a cabo dentro de un marco ético bien establecido. Tercero, si existe un grado razonable de consenso sobre la validez de las conclusiones derivadas de un proceso de debate genuino. Podría suponerse que la razón por sí sola es suficiente para confiar en una conclusión ética. Sin embargo, hay problemas en confiar solo en la razón cuando se piensa éticamente. Por ejemplo, la razón no puede decidir entre un sistema ético que analiza solo las consecuencias de las acciones y uno que considera si ciertas acciones son correctas o incorrectas en sí mismas. Es decir, intrínsecamente correctas o incorrectas, cualquiera que sean sus consecuencias. Gran parte de la ética todavía se reduce a puntos de vista sobre lo correcto y lo incorrecto, informados más por lo que parece razonable que por el razonamiento en sí.
Tradicionalmente los marcos éticos, un momentito. Como les decía, tradicionalmente los marcos éticos más ampliamente aceptados en la mayoría de las culturas surgieron dentro de sistemas de creencias religiosas. Si bien las diversas escrituras de las religiones del mundo tienen mucho que decir sobre cuestiones tales como el robo, el asesinato de personas y el comportamiento sexual, dicen menos que pueden aplicarse directamente a los debates que rodean muchos de los problemas éticos actuales, particularmente aquellos relacionados con la biotecnología moderna. Disculpen, es que se me está moviendo esto aquí. Sin embargo, todavía hay un gran valor en tomar en serio las diversas tradiciones religiosas y de otro tipo que han dado lugar a conclusiones éticas. Entonces, las personas no viven su vida de forma aislada, crecen dentro de tradiciones morales particulares, incluso si terminamos apartándonos un poco de los valores que recibimos de nuestras familias y de quienes nos rodean a medida que crecemos. En el caso particular de las cuestiones morales relacionadas con la biotecnología, una tradición de razonamiento ético ya está comenzando a acumularse. Por ejemplo, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y muchos países industrializados tienen comités oficiales u otros organismos que analizan los problemas éticos que rodean al menos algunos aspectos de la biotecnología. Dadas entonces las dificultades para confiar únicamente en la razón o en una tradición ética particular, nos vemos obligados a considerar el enfoque del consenso. Tampoco se puede estar seguro de que el consenso siempre llega a la respuesta correcta. Por ejemplo, una vez existió un consenso de que las mujeres no deberían tener el voto. Finalmente, el consenso no debe equipararse con el voto mayoritario. Entonces nos preguntamos, ¿es suficiente ver las consecuencias? El enfoque más simple para decidir si una acción sería correcta o incorrecta es mirar cuáles serían sus consecuencias. Nadie supone que podemos ignorar las consecuencias de una acción antes de decidir si es correcta o no. Pero la pregunta más profunda no es si debemos tener en cuenta las consecuencias al tomar decisiones éticas, sino si eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces todavía existe un genuino desacuerdo académico entre los filósofos moralistas, sobre si uno solo necesita saber o no las consecuencias de una acción para decidir si es moralmente correcta o incorrecta. Aquellos que creen que las consecuencias solas son suficientes para dejar que uno decida lo correcto o no de un curso de acción se llaman consecuencialistas. La forma más extendida de consecuencialismo se conoce como utilitarismo. Entonces, el utilitarismo comienza con la suposición de que la mayoría de las acciones conducen al placer, entendiéndose típicamente, entendido al menos para los humanos, como felicidad y o desagrado. Entonces, la principal alternativa al utilitarismo es una forma de pensamiento ético en el que ciertas acciones se consideran correctas y otras erróneas en sí mismas, es decir, intrínsecamente, independientemente de las consecuencias. Hay una serie de posibles principios éticos intrínsecos y debido a que estos normalmente se refieren a derechos y obligaciones de diversos tipos, este enfoque de la ética a menudo se denomina deontología, es decir, discurso de derechos. Quizás se piensa que los principios más importantes son los de autonomía y justicia. Las personas actúan de manera autónoma si son capaces de tomar sus propias decisiones informadas y luego ponerlas en práctica. En un nivel de sentido común, el principio de autonomía es la razón por la cual las personas necesitan tener acceso a información relevante.
Por ejemplo, antes de acceder a un procedimiento médico. La autonomía se refiere a los derechos de un individuo. La justicia se interpreta de manera más amplia. Esencialmente, la justicia se trata de un trato justo y la distribución justa de los recursos u oportunidades. En lo que respecta a la medicina moderna y a la biotecnología, los especialistas en ética todavía tienen un papel que desempeñar, pero quizás de mayor importancia son los científicos y otras personas que conocen los riesgos y la seguridad, mientras que los sociólogos, psicólogos, responsables políticos y políticos que conocen las reacciones y las opiniones públicas también tienen un papel importante. La conclusión más segura es que es mejor observar tanto las consecuencias de cualquier curso de acción propuesto como cualquier consideración intrínseca relevante antes de llegar a una conclusión ética. Entonces, ampliando la comunidad moral, ¿necesitamos solo considerar el sufrimiento animal? Por ejemplo, ¿no? ¿Sería correcto producir, ya sea mediante cría convencional o biotecnología moderna, un cerdo incapaz de detectar dolor y que no responde a otros cerdos? Tal cerdo no podría sufrir y su uso podría conducir a ganancias significativas de productividad. Por ejemplo, podría ser posible mantenerlo a densidades de población muy altas. Alguien que argumenta que un curso de acción de este tipo sería incorrecto no podría argumentar así sobre la base del sufrimiento animal. Otros criterios tendrían que ser invocados. Se podría argumentar que el tal curso de acción sería irrespetuoso por los cerdos o que implicaría tratarlos solo como un medio para fines humanos y no incluso en un grado limitado, como fines en sí mismos. Entonces, este ejemplo ilustra la distinción entre utilitarias y deontológicas de razonamiento ético, ya que la cuestión del dolor puede separarse de los derechos y obligaciones en este caso. El nivel al que se hacen las decisiones éticas. Por ejemplo, considere el caso de los cultivos alimentarios genéticamente modificados y las controversias sobre tales cultivos. En un polo están aquellos que ven los cultivos genéticamente modificados como peligrosos o intrínsecamente inaceptables. Se dice que el polen y las semillas genéticamente modificados están contaminando los cultivos convencionales y las plantas silvestres y representan una amenaza para la salud humana. En el otro polo están aquellos que ven estos cultivos como una opción satisfactoria para el consumidor en Occidente y como un elemento vital para la prevención de la hambruna y el alivio del sufrimiento en muchas economías rurales. Entonces, la investigación por los científicos, planteando otra razón para sostener que sería incorrecto llevar a cabo un programa de investigación en particular, es si se espera que el programa tenga consecuencias no deseadas. Es difícil defender el argumento de que las probables consecuencias de la investigación de laboratorio en invernadero en cultivos genéticamente modificados son negativas. En parte, precisamente porque dicha investigación debería ser capaz de identificar ciertos daños, principalmente ecológicos y de seguridad alimentaria, antes de que ocurran. Entonces, por supuesto, una vez que se consideran los ensayos de campo para la investigación de cultivos genéticamente modificados, se hace más fácil argumentar que las consecuencias netas de esto serán perjudiciales, ya que los ensayos de campo obviamente implican un grado significativo de no contención de organismos genéticamente modificados. Entonces, un argumento final y muy significativo en contra de una investigación propuesta es simplemente que sean cuales sean sus méritos, dado que los fondos de investigación son limitados, el dinero podría gastarse mejor en otros lugares. Este argumento tiene
tiene una indudable validez, y los académicos en general, no solo los investigadores científicos, están demasiado familiarizados con él. Sin embargo, este argumento es difícil de aplicar a los cultivos genéticamente modificados, ya que las afirmaciones hechas en su nombre son considerables y difíciles de rechazar sin más. Por lo tanto, parece haber un caso sólido para probar tales afirmaciones. Además, si pudiera darse el caso de que los cultivos genéticamente modificados no alivien el hambre en el mundo, sino que dejen a los pequeños agricultores sin trabajo y provoquen que ciertas poblaciones de plantas silvestres resulten dañadas por introgresión genética o extinciones locales, entonces hay un fuerte argumento para llevar a cabo una investigación rigurosa para establecer si estos serían realmente los resultados de la tecnología de cultivo genéticamente modificado, sin haber permitido primero o simultáneamente que el desarrollo comercial avance hasta el punto en que sea mucho más difícil evitar que la tecnología continúe. Entonces, Michael Reis concluye que las conclusiones éticas deben basarse en la razón, tener en cuenta principios éticos bien establecidos y basarse en la medida de lo posible, en el consenso. Respecto a la biotecnología y la medicina moderna, se pueden presentar argumentos intrínsecos y consecuenciales a favor y en contra de su despliegue. Decidir si las instancias particulares de la biotecnología moderna y la ciencia biomédica son aceptables significa mirar en detalle los casos individuales. Otra visión de un biólogo sobre el uso humano de animales no humanos la da el profesor David de Pomeray de la Universidad de Nottingham. Él dice que las opiniones se polarizan cada vez más entre aquellos que ven a los animales simplemente como unidades mercantiles y que aquellos que desean acordarles derechos o estatus moral equivalentes a los atributos a los seres humanos. Entonces, para esto es necesario abordar varias cuestiones más amplias. Primero, la pérdida generalizada de respeto por el mundo natural en general y por los animales en particular. Segundo, la diversidad biológica. Aquí. La diversidad biológica de animales y, consecuentemente, la imposibilidad de agruparlos en una sola categoría moral. Tercero, los fundamentos éticos para la reevaluación del estado moral de los animales. Cuarto, las formas en que nuestra sociedad tiende a quedar encerrada en patrones de explotación animal y de hechos de abuso que no pueden ser abolidos de la noche a la mañana. Y quinto, los problemas peculiares planteados por las nuevas tecnologías genéticas en relación con los animales. Entonces, se han devastado ecosistemas enteros en nombre del progreso occidental, que implica la destrucción del bosque, la destrucción de los animales y masacre de pueblos indígenas. Más recientemente tenemos la contaminación industrial añadida y la agricultura intensiva con la creciente degradación. Inevitablemente los animales han convertido esta degradación general del mundo natural en recursos humanos explotables. Entonces, como dice aquí, como dice David Pomeray, no hay escape. Un aspecto del argumento que se olvida con frecuencia es el hecho de que las ciencias en general y la industria farmacéutica en particular están bloqueadas en un patrón institucionalizado de requisitos legales para las pruebas de animales. El medicamento no puede ser aprobado para ensayos clínicos en humanos sin un programa extenso de pruebas toxicológicas y terapéuticas en animales. Como ejemplo tenemos desastres con el talidomina. El escándalo de talidomina en la década de 1960 aumentó la carga de la prueba requerida que requiere el uso de un número aún mayor de animales. Entonces, aunque es posible desarrollar cosméticos usando productos naturales tradicionales que no requieren pruebas en animales, esto no es
una opción disponible para el desarrollo de nuevos fármacos. Debido a la resistencia a los antibióticos actuales, que se extiende cada vez más entre las bacterias patógenas, existe necesidad para desarrollar nuevas clases de agentes antibacterianos. De lo contrario, incluso simples infecciones pueden volverse intratables. Una visión absolutista del telos. Telos significa naturaleza intrínseca. Una visión absolutista del telos prohibiría cualquier interferencia con genomas animales, también vegetales o microbianos, ya sea a través de la manipulación genética o cría selectiva. Pero una prohibición tan universal corre el riesgo de, como dicen en inglés, losing the baby with the water. Botar el bebé junto con el agua del baño. La naturaleza y de un organismo puede verse como la suma de sus capacidades genéticas realizadas y potenciales, tanto lo que es como en lo que podría convertirse de manera evolutiva. Esto es modificado y tal vez violado por las intervenciones humanas que añaden o eliminan los genes nativos apropiados para la especie. De hecho, algunas personas tienen una intrínseca o deontológica a la transferencia de genes entre organismos. Esta sería la producción de drogas de proteínas humanas, o sea, de medicamentos de proteínas que sean producidas en bacterias. Entonces, éticos se plantean con la ineficiencia de los procedimientos de modificación y por la alta frecuencia de modalidades, es el caso de la clonación. Una característica de todos esos animales transgénicos es el hecho de que su conjunto de genes, su naturaleza intrínseca o telos, ha sido manipulado deliberadamente para fines humanos. Entonces nos preguntamos, ¿es esto un procedimiento éticamente aceptable? Por otro lado, si aceptamos que una limitada interferencia con genomas animales a veces puede ser permisible, entonces el criterio que usamos para tratar una línea divisoria entre aceptable e inaceptable debe probablemente hacer que las aplicaciones se reduzcan a un análisis de costos-beneficios, a una perspectiva de utilidad versus el sufrimiento infligido. Dice entonces David Pomeroy, las preguntas éticas planteadas por la ingeniería genética de los animales no son de ninguna manera triviales. Creo que no deberíamos buscar aquí ni derechos ni errores universales, más bien deberíamos considerar individual según sus méritos. Otra visión distinta a la del biólogo, una perspectiva filosófica por el profesor Raymond Frey. El uso humano de animales no humanos desde el punto de vista filosófico. Entonces, hay mucha discusión tiene lugar hoy en día sobre el uso de animales en la investigación médica científica. Es la línea de defensa estándar de los científicos preguntar a cualquier persona en los grupos de presión de bienestar animal o de derechos animales si estarían preparados si su hijo estuviera enfermo para renunciar a la investigación animal que mantendría la integridad del niño, de su hijo. Entonces, si se les obliga a elegir entre un animal y un hijo, entonces todos llevar a nuestro propio hijo no demuestra en el curso de tratar de salvarlo sea moralmente.
solo muestra que cada uno de nosotros prefiere la salud y la vida de cualquier animal en particular o grupo. Entonces no está claro que el objetivo digno de beneficiar a los humanos justifique el sacrificio a cualquier escala, y mucho menos a la salud y vida animal. Es tentador preguntar por qué se nos prohíbe hacer lo que podamos para mejorar y extender nuestras vidas y ampliar nuestro conocimiento científico del mundo que nos rodea. La respuesta, por supuesto, es que no tenemos prohibido hacer estas cosas. Lo único que presumiblemente está prohibido para nosotros es lograr estas cosas por medios inmorales. Y eso es contra la investigación en animales. Pero, ¿qué pasa si no hay otra forma en la actualidad para que obtengamos el conocimiento en cuestión, excepto mediante el uso de animales y modelos animales? Vamos a tener un problema que enfrentar. En este momento no hay importante, salvo perjudicando, destruyendo ciertas vidas humanas. Presumiblemente, la y o extensión de algunas vidas humanas no justifican perjudicar o destruir estas otras vidas humanas. Entonces, así, en lo que respecta a otros humanos, los imperativos biológicos parecen estar sujetos a restricciones morales, porque entonces no es lo mismo cuando se trata de animales. Es tentador argumentar que las especies marcan la diferencia aquí. Lo que se les hace a un humano es una cosa, lo que se le hace a un animal no humano es otra. Sin embargo, incluso aquí hay un problema obvio, incluso en términos muy generales. ¿Por qué si está mal sacar el ojo de un niño, no está mal sacar el ojo de un perro, un conejo o un ratón? Si no podemos hacerlo primero, aún no es decir nada muy directo, ya que tanto el niño como el perro experimentarán la pérdida del ojo, sentirán el dolor involucrado, llevarán vidas disminuidas, etc. Si las especies van a hacer la diferencia, uno necesita decir más sobre cómo funciona la especie en ese sentido. Ningún científico activo que esté trabajando puede estar satisfecho con la perspectiva de ser considerado como moralmente dudoso. Cualquier intento de justificar la investigación en animales casi seguramente pasa por este argumento de beneficio. Pero ese argumento por sí solo no muestra que sea correcto hacer lo que le hacemos a los animales. La razón de esto es que los beneficios en cuestión podrían obtenerse haciendo a los humanos lo que actualmente hacemos a los. Esto es innegable. Si el beneficio solo fuera lo que impulsara el argumento, entonces el uso de humanos podría igualmente, si no mejor, lograr ese beneficio. Después de todas las extrapolaciones del caso animal al humano, parecen menos confiables que las extrapolaciones de humano a humano. Sin embargo, aquí prácticamente todos estarían de acuerdo en que sería moralmente incorrecto hacerle a los humanos lo que hacemos a los animales. Presumiblemente, por lo tanto, el argumento del beneficio debe ir acompañado de otro argumento. Uno que especifique por qué, sea cual sea el trabajo de investigación en cuestión, sería incorrecto hacerle a los humanos lo que se propone hacer a los animales. ¿Cuál podría ser la diferencia? La respuesta aquí para los científicos es afirmar que si bien los humanos son moralmente considerables y también lo son los miembros de la comunidad moral, los animales no son miembros de esa comunidad. Por lo tanto, lo que se les hace no importa moralmente. Si lo que le hacemos a los animales no cuenta moralmente, entonces damos en sus pieles, qué enfermedades infecciosas les damos o qué enfermedades.
Dice Raymond Frey, la razón por la que no podemos hacerle a los humanos lo que hacemos actualmente a los animales es que los humanos, pero no los animales, son moralmente considerables. Por lo tanto, lo que hacemos a los humanos cuenta moralmente de una manera que no cuenta para los animales. Bueno, visto este concepto por el filósofo, vamos a pasar ahora a hablarles sobre las técnicas que se utilizan. La profesora Marianne Talbot, en su libro de Una introducción a la bioética, nos habla, primero nos muestra una gráfica de la gente que las compañías de biotecnología en Estados Unidos contratan para realizar todas estas investigaciones. Y vemos que hay un porcentaje de mayor en la investigación clínica, un 55%, y un 11% en la validación de esas investigaciones. Le dan un 10% a bioestadística, el 8% a epidemiología, 6% a química analítica y ingeniería biomédica, y 2% a investigación en genómica y 2% en toxicología. Entonces vamos a tener, perdón, no les había puesto la gráfica. Nuevamente aquí en la gráfica, 55% en investigación clínica, en validación de la ciencia el 11%, en biología 8%, en química analítica 6% y ingeniería biomédica 6%, en investigaciones genómicas 2% y en toxicología 2%. No le había puesto la gráfica. Entonces, estas nuevas tecnologías, y nos dice, tenemos que las técnicas, por ejemplo, de reproducción asistida, se incluyen todas las técnicas mediante las cuales las personas y parejas que tienen problemas para concebir pueden ser ayudadas a lograr un bebé saludable. Existen muchas técnicas en las cuales la fertilización in vitro es probablemente la más conocida. La clonación, cada vez que un corte de una planta arraiga con éxito, la planta se clona. Hemos estado clonando plantas por tales medios durante siglos. Sin embargo, a fines del siglo XX, un mamífero, Dolly la oveja, fue clonada por primera vez mediante transferencia nuclear de células somáticas. Otras nuevas técnicas que generan problemas sociales y bioéticos es la detección o prueba genética. Las técnicas incluyen cualquier medio por el cual podamos identificar la herencia genética de un individuo. La más controvertida de estas técnicas es el diagnóstico genético, previo a la implantación. Esto implica tomar un embrión de 8 células y eliminar solo una célula para su análisis. Tecnología de soporte vital. Estas tecnologías incluyen técnicas para mantener la circulación cuando el corazón ya no late de forma espontánea, y la nutrición e hidratación cuando un paciente no puede comer ni beber. Otras tecnologías, tenemos la ingeniería genética, a veces llamada modificación genética. Implica la introducción, eliminación y modificación de genes de tal manera que afecten las propiedades o el comportamiento de un ser humano individual, vegetal o no humano, y quizás las propiedades y comportamientos de su progenie. La bioinformática implica la aplicación de tecnología de la información a los diversos campos de la biología molecular. Específicamente implica desarrollar métodos para almacenar, recuperar y analizar datos biológicos. La farmacología, la farmacogenética y la farmacogenómica, las técnicas agrupadas bajo estos nombres, para todos los fines prácticos intercambiables, comprenden el estudio de las variaciones genéticas que determinan el metabolismo y la respuesta de un individuo a varios medicamentos. También tenemos la biología sintética,
Como recién llegada a la disciplina de la biotecnología, la biología sintética implica el rediseño y la fabricación de organismos existentes y el diseño y la fabricación de organismos que no existen en la naturaleza. Y la nanotecnología, que explota las propiedades y los comportamientos de los muy pequeños. La nanotecnología a veces se caracteriza como blanda o dura, dependiendo si explota un sistema biológico, se dice blanda, un sistema mecánico, duro. Bueno, ahora la segunda parte de la charla, la tercera parte es la conferencia general de la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Tenemos que esto fue, voy a quitar esto de aquí. Esta Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos fue en octubre del 2005, en la Conferencia General de la UNESCO, que aprobó por aclamación la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Por primera vez en la historia de la bioética, los Estados miembros se comprometían con ello a la comunidad internacional a respetar y aplicar los principios fundamentales de la bioética reunidos en un único texto. Esto es importante porque esto es un documento legal y es algo que el Estado tiene que asumir. Está comprometido con lo que se estableció aquí, con esta declaración. Aquí tengo algunos puntos que solamente voy a mencionar algunos. Entonces, estos principios consciente de la excepcional capacidad que posee el ser humano para reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir responsabilidades, buscar la cooperación y dar muestras de un sentido moral que dé expresión a principios éticos. Voy a leer otro, resolviendo que es necesario y conveniente que la comunidad internacional establezca principios universales que sirvan de fundamento para una respuesta de la humanidad a los dilemas y controversias cada vez numerosos y que la ciencia y la tecnología planteen a la especie humana y al medio ambiente. Entonces se establecieron disposiciones generales y es importante leer, que yo les lea el artículo 1 y el artículo 2, porque nos ayuda a entender todas estas cosas. El artículo 1 dice: la declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida, las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. La declaración va dirigida a los estados. Imparte también orientación cuando procede para las decisiones o prácticas de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas públicas y privadas. Como les digo, estas disposiciones son leyes, hay que cumplirlas. En el artículo 2 también es importante mencionar, por ejemplo, los objetivos de la presente declaración son, entre muchos, proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan de guía a los estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros instrumentos en el ámbito de la bioética. También tenemos aquí
Destacar la importancia, en este último, en el H, destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como preocupación común de la especie humana. Otro punto importante es el artículo 6, que es el consentimiento. Esto tenemos que saberlo sobre todo si trabajamos en salud. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. O sea, tenemos que estar claros cuando estamos haciendo un trabajo de investigación que tenemos que tener estos objetivos, estos enunciados bien claros. En los casos correspondientes a investigaciones llevadas a cabo en un grupo de personas o una comunidad, se podrá pedir además el acuerdo de los representantes legales del grupo o la comunidad en cuestión. El acuerdo colectivo de una comunidad o el consentimiento de un dirigente comunitario u otra autoridad no deberían sustituir en caso alguno el consentimiento informado de una persona. De que es importante que tengamos presente cuando estamos haciendo un proyecto de investigación con seres humanos, tener bien claro lo que es el consentimiento informado. Y el punto importante para nosotros aquí es el comité de ética en el artículo 19. Comité de ética se debería crear, promover y apoyar al nivel que corresponda comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes suscitados por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos. B. Prestar asesoramiento sobre los problemas éticos en contextos clínicos. C. Evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y contribuir a la preparación de orientaciones sobre las cuestiones que entren en el ámbito de la presente declaración. También fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la bioética, así como su participación al respecto. Como cuarto punto tenemos aquí. No puedo con esto. La Comisión Nacional de Bioética en Salud en Ecuador, donde su representante es Víctor Manuel Pacheco, presidente de la Red Bioética UNESCO, consejero. Donde se hizo un comunicado del Estado ecuatoriano en cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica de Salud, en reconocimiento de los derechos individuales y sociales y en respuesta a la necesidad de una reflexión bioética propia que mitigue la vulnerabilidad frente a países productores de ciencia, tecnología y de filosofías bioéticas, creó en el 2012 la Comisión Nacional de Bioética de Salud. Reglamentada en el 2013, inició su actuación que se enmarca en las declaraciones de derechos humanos de bioética y derechos humanos de la UNESCO y de Helsinki, en enero del 2014,
Su función es la de concebir, diseñar y modelar la bioética de la salud y asesorar respecto a los aspectos relacionados con la dignidad, derechos, integridad, seguridad y bienestar de las personas en 3 áreas: salud pública, investigación biomédica y práctica asistencial individual. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, entonces, bueno, bien visto que hay un comité de bioética en el Ecuador, les voy a hablar rápidamente sobre un comunicado que envió Víctor Manuel Pacheco, el presidente de la Red de Bioética UNESCO. Creo que fue hoy día, me lo pasaron. Y ya se los voy a proyectar aquí. No sé si se está viendo se ve esta declaración de la Comisión Nacional de Bioética en Salud. Sí. ¿Sí? Sí. Diana, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ok. Esta declaración de la Comisión Nacional de Bioética en Salud dice, esto tiene fecha, es reciente, acaba de enviar, la enviaron a Yachay. No tiene la fecha aquí, pero bueno, vamos a ver. Tiene, enmarca aquí, que tenemos el deber ético de hacer investigación durante el brote de la pandemia a fin de mejorar la prevención y la atención sanitaria de las personas. Esto es con lo que está pasando de la pandemia, ¿no? De COVID-19, del coronavirus. También plantea que las investigaciones que se llevarán a cabo deben imperativamente ser las más rigurosas posibles en su diseño y metodología, con valor social y científico demostrado por evidencia sólida y verificable en las condiciones actuales, para garantizar la aprehensión del conocimiento necesario para mitigar los efectos de la pandemia en la población en la que se realizará la investigación. También dice que hacer investigación puede resultar complejo durante una situación de pandemia y excepción y no debe comprometer en ninguna circunstancia el deber de dar la mejor atención en salud. También plantea que la investigación con seres humanos durante las emergencias debe contar con garantías éticas mayores, no menores, que en las situaciones ordinarias. Otro punto que dice que se debe obtener la aprobación ética por un comité de investigación en seres humanos acreditado para ello de todas las investigaciones con participantes humanos que se realicen en situaciones de pandemia. También que el proceso de revisión y evaluación ética debe exigir y evaluar la rendición de cuentas de los investigadores, las instituciones, las entidades financiadoras y patrocinadoras para garantizar que los estudios se realicen de manera ética. Que se debe obtener el consentimiento informado individual de los participantes, incluso en una situación de pandemia, excepción o emergencia, a menos que se cumplan las condiciones para la dispensa del consentimiento informado. Especial interés se debe tener para admitir las circunstancias en las cuales el Comité de Revisión Ética puede decidir dar una dispensa al requisito de obtener consentimiento informado. Plantea algunos criterios que hay que cumplir.
dice que existe el deber de comunicar los resultados de las investigaciones con la mayor prontitud y difusión posible a través de canales de amplio acceso, que como deber imperativo del derecho a la justicia se debe tomar las prevenciones para garantizar y asegurar el acceso a los beneficios brindados por la investigación, no solo a la comunidad participante, sino en particular a las comunidades más vulnerables. Bueno, esto es enviado por el Ministerio de Salud Pública, la Comisión Nacional de Bioética en Salud, y es opinión de la Comisión Nacional de Bioética en Salud que es necesario el cumplimiento de los principios enumerados, así como de las normas éticas universales y a los principios fundamentales establecidos para estas circunstancias, con especial referencia a los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con salud en seres humanos y otras. Esto está enviado a Yacha y nos han enviado también se ve también los formatos. ¿Se ve el formato? Sí. Ajá. El formulario de evaluación de un protocolo de investigación en salud, de solicitud, con varios puntos: solicitud de autorización, evaluación del resumen del proyecto, solo para evaluación de un protocolo de investigación en salud, evaluación del proceso y formulario de consentimiento informado, que debe existir con todas estas numerales que dice allí, evaluación ética del protocolo de investigación, aceptación de las evaluaciones éticas, todo debe, corrección ética de la metodología del protocolo, conclusiones generales de evaluación ética, el deber de evitar el daño y promover el beneficio de todo lo que hemos estado hablando, evaluación final de protocolo de investigación. Todo eso está en Yacha, me imagino que Diana debe saber que esto llegó, debe haber sido esta semana, ¿no? Sí. Ustedes están al tanto de todo esto. Uh-huh. También, para finalizar esta charla, quería decirles que Yacha tiene una normativa de ética en procesos de investigación científica, Universidad de Yacha, en enero de 2019, donde para los que están interesados en la investigación con animales, se plantean el 5.3 investigación. El objetivo de la Universidad de Yacha es establecer y mantener medidas adecuadas para garantizar el cuidado y uso apropiado de todos los animales involucrados en la investigación, la capacitación e investigación y las pruebas biológicas. Esto es parte del contenido que está en las normativas de Yacha. También tenemos la investigación con plantas. Las plantas siguen teniendo un gran interés farmacéutico y es necesario regularlas de forma que se usen con las debidas garantías, medidas de bioseguridad y protección del medio ambiente. Que todo esto podemos revisarlo cuando ustedes hagan sus proyectos de investigación, pasa el comité de bioética de la universidad. También tenemos por aquí el reglamento de los comités de ética de investigación en seres humanos. Este reglamento también se planteó, se entregó al vice canciller de investigación para su
posible aprobación muy pronto. Y este reglamento del Comité de Ética e Investigación de Seres Humanos es igual al Ministerio de Salud, solamente que nosotros tenemos que adaptarnos ya a este documento que es jurídico, que es legal, que es un compromiso, y donde tenemos muchos artículos que tenemos que siempre revisar para cuando nos mandan cualquier proyecto de investigación, es pedir el reglamento para la aprobación y seguimiento de los comités de ética de investigación de seres humanos y los comités de ética de asistenciales para la salud. Entre estos comités de ética de investigación en seres humanos, como lo he dicho, aspectos éticos, aspectos metodológicos, aspectos jurídicos, acuérdense que es un documento jurídico. Los comités de éticos de investigación de seres humanos pueden realizar inspecciones o sugerir a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, quien ejerza su competencia, que ejecute la inspección correspondiente. Entonces es importante que tenemos como miembro del Comité de Ética en Seres Humanos, tenemos al doctor Echeverría, Marco Echeverría, quien tiene toda la experiencia porque ha trabajado en el ARSA, entonces él sería la parte jurídica. Y bueno, todo esto está en Yachay, pertenece al comité de ética, todas estas normativas, que debemos estudiarlas y hacerlas cumplir. Tenemos aquí también, nosotros en Yacha tenemos un comité de ética formado por, en pleno del Consejo Académico, con 7 votos a favor, resuelve la resolución número RCA-SO003, número 006-2019, artículo 1, a aprobar la creación del Comité de Integridad, Ética e Investigación conformado por los docentes René Lira, representante de la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería, Oscar Chan, representante de la Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales, Mario Cosenza, representante de la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología, Marcos Alonso, que ya no están, lamentablemente, representante de la Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales, Elisa Vispa, representante de la Escuela de Ciencias de la Tierra e Ingeniería y Ambiente, y Antonio Díaz, representante de la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería. Eso fue aprobado. Ahora el Comité de Bioética para trabajar con seres humanos se acaba también de enviar para su aprobación, bien sea por el Consejo de Directivo o por la Comisión Gestora, proponiendo las personas que pueden formarlo, en este caso, el doctor Echeverría como representante jurídico, Marco Echeverría, el doctor Fran Alexi, porque exigen 2 personas en el área de salud, sería el doctor Fran Alexi, mi persona, René Lira, y una persona civil, ¿no? Que es Diana Guazapá, que junto con ella se han hecho todos estos protocolos y que estamos en este momento esperando la resolución que se haga para trabajar con seres humanos. Todos tenemos proyectos que implican. De todas maneras, les quería decir que si otras universidades si tienen, que tienen comité de bioética, sí, ellos se pueden autorizar siempre y cuando, autorizar un trabajo siempre y cuando pase por estas varias etapas de aprobación. Pero espero que pronto nosotros tengamos también ya la posibilidad de hacerlo directamente por nuestra universidad. Otra cosa que no quería dejar pasar también por alto es
que cuando estamos haciendo un proyecto de investigación necesitamos tener una carta de, ¿dónde la tengo aquí? Sí, una carta compromiso para la colaboración en proyectos de investigación. Y la carta compromiso, esta la tenemos en la oficina también con Diana, me imagino que Diana la tiene, ¿no? La carta compromiso para la colaboración en proyectos de investigación. Es como este modelo. Entonces usted debe tener este modelo de carta solamente para, si no está trabajando en otra universidad, pues la firma, en este caso del vicecanciller, pero si está autorizado por la otra universidad, los involucrados en el proyecto, con las debidas firmas de cada una de las universidades. Es importante que todo esto tenga todo este marco legal como lo hemos visto. Y bueno, yo creo que eso es lo que le tenía que decir en cuanto a bioética. Es un compromiso para Ecuador, es un compromiso para la universidad. En el marco legal tenemos que estar y bueno, espero sus preguntas. Muchas gracias, René. Por favor, damos paso a las preguntas. En este momento, cualquier pregunta referente a la información sobre bioética y ética que ha dado la doctora Lira, por favor, podemos hacerlo mediante chat o directamente podrían hacer las preguntas. Todo lo que necesito ahora es un oso de peluche. Sí que está oscuro aquí. Esto me da una charla y ahorita quieren las preguntas y yo no sé ni qué pregunta hacer. En este momento están... Dijo el doctor, todo claro. Yo sé que se debe tener una norma de ética con los animales, con las plantas. En este momento están activos todos los micrófonos para que podamos escuchar sus preguntas. La pregunta es, ¿qué tipo de... La pregunta va a ser la pura persona. Tiene que ser por chat porque no se ve. No se entiende. Bueno, yo te traje las cosas porque te amo y todo eso. Tenemos una pregunta que dice, ¿cada cuánto se debe renovar la carta de compromiso? Eso hay que plantearlo. ¿Cada cuánto se puede renovar la carta de compromiso? Digamos que si cambiamos de universidad, tenemos que renovarla, ¿no? Si tenemos un convenio con una universidad o una investigación, si el plazo que ustedes pusieron en el formulario, dice el plazo que iba a durar la investigación, se venció, pues entonces hay que renovar la carta de compromiso, porque cuando llenamos el formulario ponemos más o menos el tiempo que vamos a hacer la investigación. Normalmente un año, año y medio, siempre involucramos en la investigación en ese tiempo y si nos tardamos más tenemos que avisar también. Por supuesto, todos los permisos tienen que estar nuevamente al día. Dependiendo de la investigación también, en seres humanos es un poco más complicado. Pero si se trata de organismos vivos, seres vivos, plantas, animales, que también requieren un tiempo de salidas de campo, y solamente con plantear que el proyecto continúa, pues eso es cuestión de mandarlo al comité, y el comité revisará según sus resultados, según los aportes, qué necesita nuevamente, si han cambiado los investigadores, y siempre hay detalles, ¿no? Gracias. Tal vez alguna otra pregunta.
lo pueden enviar por el chat porque al momento de activar el micrófono, pues se escucha mucho ruido. Entonces, por favor, pueden enviar sus preguntas mediante el chat y con gusto le podemos leer. Tal vez haya alguna otra pregunta. Al parecer ya no hay más preguntas, René. Ajá, bueno. Oh, hay una más. Acerca de los permisos, pregunta Fernando González. ¿Permiso de qué? Permíteme, te voy a activar el audio, Fernando. Fernando. Buenas tardes. Hola, sí. Fernando. ¿Cómo está, Fernando? Hola, ¿cómo estás? Sí, me pareció una buena charla. La única duda que me quedó es si para trabajar con algún microorganismo en algún paciente, por ejemplo, en hospitales, con muestras de hospitales, sí. Si el permiso fue adquirido en otra universidad o con otra persona que ha estado y que está haciendo colaboración contigo, ¿es válido para hacerlo o tiene que pasar por la Comisión de Ética de Yachay? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda sería... Espérate un momentito. ¿Es un permiso en un hospital? Sí, para tratar muestras. Para muestras. Sí. Que solamente son las muestras involucra el paciente. Sí. Entonces tiene que tener el consentimiento informado del paciente. Del paciente y del hospital también, ¿no es cierto? Y del hospital también, sí. Y después de Yachay, ¿o no? Sí, sí, lo que pasa es que no. Ustedes hacen llenan el formulario del proyecto, todo eso, ¿no? Cuando pasa por el Comité de Bioética que contempla seres humanos, entonces allí hay unos requisitos. Los requisitos son que tiene que tener consentimiento informado porque va a trabajar con seres humanos y luego hay que llenar todos unos formularios que da el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud va a exigirle al Comité de Ética que le envía, bien sea del Yacha o de las donde tú estabas en la universidad que tiene un comité de ética, por ejemplo, eso pasa por varias etapas, donde una primera etapa ellos ven si es factible ese proyecto, si con todas las cuestiones jurídicas y sociales, morales, todo eso pasa por por el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud dice que si autoriza o no autoriza, porque ya sí el Ministerio de Salud puede hacerlo. El comité solamente sugiere, analiza los documentos y le dice si hay posibilidades, pero el Ministerio de Salud finalmente va a decir si va a aceptar o no la investigación. Pero para eso hay que hacer un convenio marco con el hospital. Sería más conveniente tener un convenio marco para cualquier caso, ¿no? Para cualquier proyecto además. Si tiene un convenio marco, ahí se puede incluir varios proyectos. Entonces sería con una duración. En el convenio uno pone la duración 5 años, lo que ustedes consideren, ¿no? Pero sí, para cada proyecto diferente. Ustedes cambian de proyecto, entonces ese convenio sigue, es válido. Entonces es más fácil, se tiene un convenio marco. Okay. Sí, dime la otra. No, sí está bien. No, sí, esa era la pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un convenio marco con el Hospital Liborio Panchana de Santa Elena. Tuvo que pasar por muchísimas instancias legales y cuando cambian el director del hospital, por ejemplo, y lo aprobó, entonces tiene que uno buscar otra vez, hacer todo el procedimiento porque el Ministerio de Salud va a pedir nuevamente con los nuevos integrantes. Entonces sí es un poquito engorroso, pero cuando uno está haciendo una investigación no puede hacerla con el paciente si no tiene la autorización, es ilegal. No se puede hacer ningún trabajo de investigación
si no está aprobado por el Ministerio de Salud. Sí, no se puede empezar, porque uno diría, bueno, pero vamos a perder tanto tiempo esperando que lo aprueben un año, me tocó esperar con puros papeles, pero es así, en seres humanos eso es muy estricto. Entonces, constitucionalmente, la Constitución de Ecuador lo pide así y eso nos puede traer un problema gravísimo, legal, a la universidad y personalmente. Entonces hay que tener todo eso legalizado con todo lo que pide el Ministerio de Salud. Todas esas planillas y todos esos formularios se encuentran por internet disponibles para el Ministerio de Salud y uno tiene que montar los protocolos, todos los experimentos, lo que uno va a realizar, el tiempo de la investigación y todo eso es requerido. Antes no se puede hacer la investigación, antes de obtener eso no se puede. Es legal, es ilegal, ¿no? Es penado. Tengo otra pregunta que dice por parte de Marcos Gudiño, si no me equivoco el nombre. Sí. Dice, felicitaciones por la charla. Para efectuar un estudio con seres humanos, ¿es necesario que el estudio sea aprobado por un comité avalado por el Ministerio de Salud o cualquier comité autoriza y el Ministerio de Salud da su aval? Sí, cualquier comité puede autorizarlo y el Ministerio es el que da el aval. Pero si cualquier comité, supongamos que no tenemos en este momento el Comité de Bioética, Investigación en Seres Humanos, y necesitamos que venga el aval porque trabajamos con otra universidad que sí lo tiene y lo puede aprobar, sí, pero el aval lo tiene que dar el Ministerio de Salud. Ok, agradeció la respuesta. No tenemos más preguntas al respecto. No hay más preguntas, René. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos por conectarse en esta importante reunión. Con esto damos finalizada este seminario. Ahorita acabo de ver un comentario que dice que nos podrían dejar el enlace de la normativa de ética. En este aspecto puedo comentar que finalmente ya está revisado por el área legal de la Universidad IHTEC. Una vez este tiene que ser aprobado por la comisión gestora, una vez que ya se encuentre ya aprobado por el máximo órgano de la universidad, esto se hará público a la difusión a todos los docentes y estudiantes. Sí. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Gracias, igual.